Estoy Bien, trabajando aquí en mi consultorio, tengo ya un tiempecín, ahí bien. voy. Pues entonces vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, muy importante sobre el aporte de la empresa privada hacia la promoción gerontológica. Y así que tenemos varios invitados el día de hoy, entre ellos el doctor Marco Antonio Cubillo, que representa al Centro Gerontológico Cubillo Guillén, al ingeniero Sergio Herrera, que representa a la empresa Cuidomi, y también la participación como comentarista a la especialista en el tema también, la licenciada Mariela Ackerman. Qué importante. Bien, entonces vamos bueno, como vamos a tener un espacio entre 15 y 20 minutos iniciales, ¿ya? Y luego también podemos hacer algún comentario final o algo así. Y también la licenciada Mariela va a hacer también comentarios acerca de las empresas que se presentan, ¿no? Entonces, como hay un problemita con nuestro amigo Andy Pacherres, ha tenido varios problemas, no sabemos exactamente si podrá finalmente llegar, ojalá que pueda. Y mientras tanto, entonces vamos a iniciar entonces con la participación del ingeniero Sergio Herrera. A ver, nuestro amigo ingeniero Sergio Herrera, de una empresa de cuidados que se llama Cuidomi, y con lo cual hemos estado también en una actividad muy interesante también acá en Lima, que fue promovida por ellos, con la Central Gerontológica Internacional, y me da mucho gusto tenerlo aquí en esta actividad. Entonces nos gustaría que Sergio nos dé pues estos alcances acerca de la visión que tiene la empresa Cuidomi y cómo enfoca ese tema de la asistencia a las personas mayores y cómo lo podríamos, Sí, cómo podemos avanzar en eso. Sí. bueno, ante todo, muchas gracias, Luigi. Buenas noches con todos otra vez. Y tengo una pequeña presentación, tal vez voy a Ya, proyectar. adelante. Te voy a dar el pase para que, espérate un ratito. No, lo sí equivocado. Acá está. Ahora sí. Voy a esperar a admitir y voy a cerrar los micrófonos porque si no, vamos a tener. A ver, ya. Ahora sí podemos. Ya tienes Yo tengo ya, permiso. sí, ya tienes el permiso para. A ver, voy a proyectar. ¿Se ve mi pantalla? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. De todo quería comentarles, no sé si sabían que la OMS nombraba esta década como la del envejecimiento saludable. Bueno, resulta que la población mundial envejece cada vez más rápido y este cambio demográfico trae consigo nuevos desafíos. Desafíos como la atención de salud y cuidados. En América Latina hay aproximadamente 8 millones de personas adultas mayores que necesitan de atención para realizar alguna actividad y en el Perú somos casi medio millón. Estas cifras seguirán aumentando y se estiman que para el año 2050 esta demanda se triplique, lo que podrá afectar a muchas familias. En este caso hemos puesto un ejemplo, ¿no? Familias como la de María, en realidad es un rango de familias que a veces no pueden atender a su ser querido, digamos adulto mayor, debido a falta de tiempo o falta tal vez de alguna capacidad técnica o digamos, o porque tienen tal vez alguna otra actividad que le impide a cuidar a su madre o a su padre. Y bueno, ante esta necesidad, Cuidominación, ¿no? Que es, digamos, una plataforma online que te brinda la forma rápida, segura y confiable de atender a domicilio a quienes más amas. En Cuidomi, nosotros sabemos la incertidumbre de dejar la atención de tu familiar en nuevas manos y es por eso que contamos con una base de cuidadores recomendados
y acreditados por nuestros convenios acreditadores, llámense institutos o algunos centros formadores, y contamos con más de 7 filtros de seguridad para que puedan entrar a nuestra plataforma los cuidadores o enfermeros, y mediante nuestra plataforma podemos asignarlos hasta un 50% más rápido que otras opciones mediante nuestro motor de inteligencia artificial. Y nosotros lo logramos mediante una bueno, no es una plataforma web, una página web, y tal como se puede apreciar en la mano izquierda, digamos, puedes elegir al cuidador en 4 sencillos pasos. Colocas la edad del familiar, la condición médica, los servicios que necesitas y el turno requerido. Al finalizar, colocas los datos de contacto y nosotros vamos a ofrecerte opciones acordes a tu solicitud. En nuestra plataforma ofrece 3 tipos de servicio: un pago único por la selección del cuidador ideal y 2 planes de suscripción. A través del pago único generamos ingresos por comisión al conectar a familias con cuidadores verificados, y nuestros planes de suscripción garantizan un cuidado y monitoreo continuo, además de ofrecer otros beneficios adicionales que mejoran la experiencia y seguridad del servicio. Y bueno, nuestro proyecto Cuidomi genera un impacto positivo en la sociedad, ya que podemos ayudar a muchas familias y generar nuevos puestos de empleo. Eh, Nosotros iniciamos en el 2023 con la creación del equipo y validamos el MVP. En el 2024 iniciamos operaciones en Lima, incrementando nuestra presencia en redes sociales. Lanzamos nuestra plataforma web y conseguimos alianzas estratégicas. Además, bueno, formamos parte de Nexum y postulamos a programas de inversión, como Startup Perú 11G, en el cual todavía seguimos en el concurso, y en Santander Explorer, que es un programa español, que ahorita estamos en fases finales. Para el 2025 tenemos meta potenciar nuestro modelo de inteligencia artificial y lanzar nuestra app para poder seguir creciendo en Lima, continuando con mayores postulaciones y alianzas estratégicas para que luego en el 2026 podamos consolidarnos en Lima y expandirnos a otras regiones del Perú. Y bueno, gracias. Nosotros somos Cuidomi, los invitamos que formen parte de nuestra comunidad. Pueden escanear el código QR para acceder a todas nuestras redes, contacto y más. Y por ahí, no sé si tengan alguna duda, consulta, algo que podamos aclarar. Adrián, sí. No, bueno, me parece que tú ya está bastante claro lo tuyo, porque además yo lo conozco muy bien, pero me gustaría el comentario de Mariela. Mariela, abre tu micrófono, por favor. Sí, Queremos escuchar tu comentario respecto a lo mostrado por nuestro amigo Sergio. bueno, justamente iniciativas como la que ha mostrado Sergio, la empresa Cuidomi, son iniciativas serias, profesionales, que están abordando el cuidado de la dependencia, que va a ser una necesidad, felizmente no para una población mayoritaria, pero sí una población muy importante. Y que justamente necesita tener la tranquilidad, como mencionó él al inicio, de contar con un servicio que les provea, les garantice, les dé esa confianza de que su familiar, su ser querido, va a estar adecuadamente atendido, ¿no? Y en ese sentido, sí, el rol de la empresa privada es importantísimo, porque esa necesidad está presente hoy en día en un mercado que se ha manejado, se ha venido manejando de manera muy informal, a través de, digamos, colocadores que no necesariamente hacían los filtros necesarios para garantizar la calidad del servicio, eh, de manera que tampoco se protegía a quien cuidaba, porque quien cuidaba también necesita percibir una remuneración acorde con el servicio que está brindando. Entonces, creo que el que comiencen a aparecer este tipo de iniciativas para un mercado que está creciendo es sumamente interesante, y
finalmente va a terminar en un impacto positivo en todos los intervinientes, ¿no? En primer lugar, el paciente, la persona dependiente, porque va a tener un mejor cuidado, la familia, porque va a tener la tranquilidad que estaba buscando, la empresa, porque evidentemente en estas transacciones hay un margen de rentabilidad, el propio personal que está formalizado y que además está adecuadamente preparado y capacitado, que es lo que suelen dar este tipo de empresas, y la sociedad en su conjunto, porque las personas van a ser cada vez mejor atendidas. Entonces, creo que Cuidomi es uno de los ejemplos de las oportunidades que hay dentro de lo que se llama la economía plateada, y en ese caso específico la economía del cuidado, ¿no? Eh, y además la importancia de atenderlo de acuerdo a parámetros, a estándares modernos y de calidad. Perfecto. Muchas Está gracias. culminado. Eh, Entonces, sí, gracias por el comentario de Mariela Ackerman. Y ahora, bueno, vamos a darle la posta a nuestro amigo, ahorita que lo vamos a presentar, porque él es de México. Así que un ratito que quiero para que lo conozcan. ¿Quién es el doctor Marco Antonio Cubillo? Acá tengo su... A ver. Bueno, sí, efectivamente, hablamos, estamos ya dando el pase al doctor Marco Antonio Cubillo León, que es médico cirujano y especialista en medicina de rehabilitación, en ciencias de la complejidad y tiene maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor. Así que tiene también va a tener mucho, muy importante lo que va a decirnos nuestro amigo, el doctor Marco Antonio Cubillo. Pues primero que nada, muchas gracias. Sí. Creo que la parte más importante del currículum es, pues, amigo de todos ustedes. Y siempre agradecerte, Luigi, este espacio. Siempre se dicen cosas muy interesantes en todo lo que es la central y en cada una de sus vertientes. Y creo que la labor que se está haciendo para difundir el tema gerontológico es fundamental. Y en eso todos tenemos que agradecer esa labor. Bueno, en esta ocasión me pediste que platicara un poco lo que hacemos. Yo formo parte de una universidad en México, que es el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Esta universidad fue, digamos, la primera en nuestro país que abrió una maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor. Fue significativo porque a partir de ahí otras universidades, incluso mucho más grandes que la nuestra, pudieron abrir cuestiones con un enfoque eminentemente gerontológico, tratando de desgeriatrizar la formación de la gente que nos metemos en este tema del envejecimiento. Y se los dice un médico, además, se los dice un médico, pero que soy perfectamente consciente que a veces, y ustedes lo saben, históricamente, pues se ha manejado el aspecto del envejecimiento como una enfermedad, ¿no? Lo cual es terrible porque pues de ahí viene, ¿no? Probablemente parte al menos del origen de toda esta discriminación y de esta percepción negativa del hecho de envejecer. Y hace un rato, antes de entrar en el aire, comentábamos un poco informalmente y con toda la intención de generar un poco de polémica, platicábamos precisamente sobre estos temas de que a veces se llega desde la idealización de la vejez hasta el denostamiento, ¿no? Y hablar como lo peor que nos puede suceder, cuando al final de cuentas la vejez es parte de la vida, es parte del proceso de la vida, y cuando finalmente, pues, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Ya que nos pongamos de acuerdo a partir de cuándo le podemos decir que inicia el proceso de envejecimiento, bueno, ahí tendremos que entrar en polémicas biológicas,
Sí, claro. Yo por decir, se ha avanzado mucho, creo que últimamente hemos avanzado realmente mucho, pero todavía falta mucho más. Por desentrañar el misterio del envejecimiento, que es tanto como querer desentrañar el misterio de la propia vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ahí. Segundo lugar, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a Sergio Herrera. Qué programa tan limpio. Fíjate cómo cuando un programa está bien hecho, en menos de 5 minutos nos quedó perfectamente claro lo que haces, cómo empezaste, cómo te desarrollas, a dónde quieres llegar. No se necesita ser complicado para decir cuando un proyecto está tan limpio y tan bien hecho. Y permíteme decirte, Sergio, tan necesario que seguramente lo tendremos que pensar en replicar. Ya tomé nota, ojalá que después nos poner de acuerdo. Tome nota, me parece interesantísimo lo que haces y repito, muy necesario. Bueno, ¿yo qué hago? En este caso, bueno, me invitas para hablar aparte de la universidad en donde yo me desenvuelvo actualmente, han de saber que fundamos lo que le llamamos el Instituto Gerontológico Cubillo Guillén. En este instituto, nosotros somos académicos de toda la vida, ejercemos, yo, en su caso, su servidor ejerce como médico, mi esposa, mi pareja de toda la vida, ejerce como psicóloga, ella es psicogerontóloga, es tanatóloga, ya ha estado aquí también, ha tenido el gusto de estar por acá. Y de hecho, este es un proyecto personal, privado, sí, ciertamente. No es un instituto para atender a adultos mayores que requieran asistencia, no es que tengan que venir aquí a atenderse, no. Más bien es un centro, es una idea que creemos innovadora en cuanto a que creamos un área de consultoría y asesoría gerontológica. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué implica esto de asesoría y consultoría gerontológica? Bueno, es desde la asesoría a la persona que está viviendo un proceso de envejecimiento y que le vienen cualquier cantidad de dudas cuando se da cuenta que este proceso ya llegó y que va avanzando. Desde la asesoría familiar para saber cómo debo de atender a mi papá, mi mamá, mi esposa, a alguien que quiero. Desde la asesoría también desde el punto de vista institucional, han de saber que nosotros trabajamos tratando de impulsar políticas públicas, y ahorita voy a volver a regresar al tema de Sergio, políticas públicas en materia de atención a las personas mayores. Trabajamos también en el aspecto empresarial, asesorando y consultando. Precisamente hoy, y ustedes lo saben, viene en efervescencia todo esto de la economía plateada, la Silver Economy, y también asesorando proyectos de inversión y proyectos de la economía plateada con el fin de, pues sobre todo en esta parte técnica, en esta parte de entender cuál es su mercado, qué es lo que quieren y que eso les permita tener mejores instrumentos para tener éxito en sus proyectos empresariales que puedan llegar a tener, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también asesoramos diferentes líneas de investigación en lo que se refiere a trabajo gerontológico. Nosotros tenemos una perspectiva, bueno, aparte de una parte chiquita de mi currículum que faltó un doctorado en pensamiento complejo, lo que implica un enfoque de transdisciplinariedad, es decir, un enfoque un poco más, que va más allá de la interdisciplina, que pone en el centro a la persona o voy a hablar científicamente, al objeto de estudio, lo pone en el centro y a partir de ahí se le entiende como una persona, ya no como un paciente, que esa palabra la seguimos y la seguiremos usando los profesionales de la salud porque, bueno, explican a qué nos dedicamos y hacia quién queremos llegar, pero en realidad más nos gusta hablar más de las personas con nombre y apellido y a partir de ahí intentar por lo menos identificar todos los factores que tienen que ver con el hecho de su salud, digamos, o de por qué le está pasando lo que le está pasando. Esto, digamos, a grandes rasgos es lo que hacemos en el instituto. En particular, ahorita nos tiene un proyecto ocupados al 90% que tiene que ver con lo que hace Sergio y estamos trabajando, fíjate, hemos creado la certificación bajo una norma ISO 17024 se llama, para poder evaluar y después, si es posible, certificar las competencias profesionales de cuidadores de personas en situación de dependencia.
Fíjate que eso estamos trabajando. En México, como seguramente en Perú, y me imagino que casi en todos nuestros países, existen toda una serie de certificaciones locales. En México, por ejemplo, se llama Conocer, la que nosotros tenemos, y ya hay una certificación para tratar de que busca la capacitación primero y la acreditación después de las personas que se dedican a cuidar a otro. Nosotros decidimos embarcarnos en esta aventura de la certificación porque pensamos primero que con eso también contribuimos precisamente a que tratemos de garantizar la calidad de la persona que se dedica a cuidar y que al mismo tiempo logremos no solo que lo haga con calidad, sino que además se sepa cuidar a sí mismo, que ese es otro tema fundamental del cuidador. En México estamos viviendo, no, sería interesante escuchar sus opiniones de otras latitudes, de otros países. Tenemos un problema en donde la figura del cuidador ha sido invisible durante mucho tiempo. Me parece que no se le ha dado primero la importancia que tiene, la trascendencia que tiene su labor. Y además creo que yo en mi discurso suelo decir que es el gran tema olvidado, ¿no? Yo me dedico no solo al aspecto gerontológico, sino he trabajado con personas con discapacidad de todas las edades durante buena parte de mi ejercicio profesional. Y entiendo la labor del cuidador, no solo la persona mayor, sino también de cualquier persona que en algún momento sufre un problema serio de discapacidad y que requiere de asistencia. Luego entonces estamos impulsando desde el instituto precisamente el que se promueva una ley de cuidados en nuestro país. Me parece que es muy importante y lo hacemos desde la trinchera precisamente del Instituto Gerontológico Cubillo Guillén. Lo que buscamos es ya estamos trabajando incluso con diputados del Congreso local con la idea de que se empuje esta idea en favor de las personas y que además esa ley obligue a que el que cuide se capacite por un lado y esté plenamente acreditado. Y terminaría, para no gastarme todo mi tiempo, diciendo que además la parte de los cuidadores, creo que en nuestros países tenemos un común denominador, que es la gente, nuestros paisanos que han migrado a otras latitudes. En el caso de México, la cantidad de mexicanos que han migrado, por ejemplo, a los Estados Unidos o a Canadá, pues es brutal. Estoy hablando de varios millones de personas. Ya han ustedes de saber que por lo menos en los Estados Unidos, el 33% de las personas que hacen labor de cuidados son latinos. Y la gran mayoría de esos latinos son mexicanos y no tienen nada que los respalde. Llegan ahí y se ocupan de eso porque no encontraron un trabajo mejor, esa es la verdad. Y poco a poco se van preparando y poco a poco, un tanto de manera intuitiva o empírica, se capacitan. Lo que buscamos entonces también con esta certificación es darles algo que les apoye a su labor para que lo hagan mejor, para que sepan realmente esta labor de cuidar. Entiendo que esto de cuidador también a algunos les puede resultar chocante. No, es que no es cuidador, es asistente gerontológico. Bueno, llámale como le quieras llamar, pero al final de cuentas lo que hacen es cuidar a otro. Y queremos también darles algo, elementos para que les sirva también para justificar incluso su estancia en otros países. Y sé que eso mismo está sucediendo ya en Europa, en particular en España, hay una gran necesidad de cuidadores. Muchos de los cuidadores en España son latinos también. De hecho, he tenido el gusto de conocer un par de paisanos de ustedes peruanos que trabajan allá en España como cuidadores y que a veces no tienen nada que les respalde. Entonces, bueno, pues la iniciativa de nosotros es creer, y refuerzo lo que dijiste, Luigi, la iniciativa privada también puede hacer. Muchas veces estamos tan enfrascados a que el gobierno nos dé, nos dé, nos dé. Ajá, Bueno, ¿y tú claro. qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué? Pues andas diciendo que lo hacen mal. Bueno, pues a ver, ¿tú qué vas a aportar desde la trinchera de la iniciativa privada? Y creo que es mucho lo que podemos aportar. Ojalá y que se llegue el momento en donde también los gobiernos echen mano de nosotros, como nosotros tendríamos que echar manos de ellos, para que entre todos enfrentemos tamaños problemas a los que nos enfrentamos. Y el problema de los cuidadores es un gran problema, no solo por las cifras como las que nos ponías, Sergio, sino por todo lo que implica para la vida al que se cuida y del que cuida. Es lo que diría.
Adelante, Mariela. Súper interesante lo que nos comentaba Marco. Realmente, efectivamente, es una empresa privada que está asumiendo un rol más activo en un tema que está sobre la mesa, en un tema a nivel mundial, porque no es solamente de una región o de unos cuantos países, es a nivel mundial, ¿no? Entonces, la empresa privada tiene la oportunidad y tiene, de alguna manera, algo de obligación moral de justamente verlo no solamente como mercado al segmento de las personas mayores y dentro de ese segmento de las personas mayores a las que tienen algún nivel de dependencia funcional o funcional en general, ¿no? Pero actuar también para que darles un mejor cuidado e intervenir e impactar positivamente en el resto de agentes, ¿no? Al igual que mencionaba cuando comenté sobre Cuidomi, Marco nos habla justamente del rol del cuidador y coincido plenamente con él y está demostrado en el tema de este rol invisible, este rol de alguna manera venido un poco a menos, o sea, descuidado, Ajá. ¿no? Asumido ampliamente, mayoritariamente por mujeres, ¿no? Que limita incluso no solamente su capacidad de desarrollo personal y profesional, porque la obliga a dedicar las horas, su tiempo, a cuidar al familiar, impidiéndole seguir creciendo ella como persona, ¿no? Y en un rol que además no tiene las garantías necesarias, que no le permite, por ejemplo, aprovechar las oportunidades que mencionaba Marco en relación a las necesidades para otros países, donde de repente sí tiene algo de formación, tiene experiencia, pero no está reconocida, esa experiencia no es reconocida en los otros países, negándole, por tanto, impidiéndole ejercer en base a esa experiencia. O aquellos que no tienen esas capacitaciones, pero que evidentemente al trabajar en casa tienen mayor oportunidad de utilizar esto como una alternativa, ¿no? Entonces, creo que trabajar desde ese punto de vista de ayudar a ese cuidador a que sea más profesional, esté mejor preparado, tenga las acreditaciones necesarias para que pueda hacer valer sus conocimientos, creo que es un rol importante también de la empresa privada y donde nuevamente impacta en el familiar, en la familia, en el propio cuidador, en la empresa, en la sociedad y en el gobierno, porque evidentemente también es un aporte para que el gobierno no tenga esa carga de gente que estando bien preparada tiene una actividad que se necesita y que en la medida de lo posible esté adecuadamente remunerada, ¿no? Cierto. Sí. Sí, también, bueno, ya sabemos que en muchas cosas la empresa privada brindan muchos mejores servicios, no hay nada que hacer. Lamentablemente eso ocurre en nuestros países, hay que reconocerlo, ¿no? Uh -huh. Los servicios del Estado, son muy deficientes y muchas veces yo mismo he acudido a estos lugares, esos centros donde prácticamente, no sé, tienen una, una forma de ver a las personas mayores, pero de la peor manera. Y bueno, he tenido, eso es lo que le llaman asilo, ¿no? Lo que hasta ahora le llaman asilo. Y otras cosas que he visto en los servicios del Estado, hay grandes deficiencias. Y yo creo que la empresa privada tiene también que influir sobre ¿no? las personas que están ahí en el Estado para que justamente corrijan estas deficiencias tan grandes en los servicios que dan. Me gustaría que, a ver Y si me sí, permites, bueno, Luigi, hay sí, un tema interesante también, porque en países como los nuestros tenemos un altísimo porcentaje de la población que no tiene probablemente los medios económicos ujú, suficientes como para asegurar ese cuidado profesional. claro, Entonces, ahí toca también realizar no solamente esta, digamos, trabajo de promover, impulsar políticas públicas favorables, sino también
pensar en realizar alianzas público-privadas, ¿no? Ah, Donde puedan es, atender a ese segmento de población es, vulnerable que no tiene acceso a los cuidados, a los servicios que puede necesitar y que puede, mediante una alianza público-privada, llevarse a cabo a través de empresas privadas, pero dentro del marco del funcionamiento del sistema también público, ¿no? estás haciendo Porque, recordar algo sobre el OIFA, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ajá, la OIFA exactamente, exactamente, de Costa ajá. Rica? Sí, que tiene justamente tiene esa colaboración entre el Estado y la empresa privada. Bueno, a ver si Sergio de repente quiere decir algo más. A ver, Bueno, abiertamente. es muy importante también mencionar a veces que, claro, la necesidad está por muchas familias en realidad en diferentes escalas sociales y bueno, lamentablemente a veces las familias con poco poder adquisitivo a veces se les complica el conseguir a alguien que lo pueda ayudar, ¿no? Y ahí sí sería bueno que apoye o haya tal vez algún tipo de alianza, ¿no? Pública-privada. Tengo entendido que en otros países incluso el Estado apoya a empresas privadas para que puedan brindar esa atención, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros contamos con cuidadoras, o con técnicas en enfermería, con licenciadas, em, en este caso, la familia también tiene a veces diferentes tipos de presupuesto y lo que nosotros tratamos de hacer es el match de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a funciones, de acuerdo a horario, ¿no? Por ahí no es que haya un precio fijo, digamos, porque también hay cuidadoras tal vez a veces con mucha más experiencia que otras o que recién están empezando y por ahí pueden acceder a otro tipo de salario, ¿no? Entonces, por ahí tratamos de apoyar en ese sentido y ser un poco flexibles en el tema de los precios. Ah, bien, Sergio. Ahora, un comentario de Marco. ¿Pero un comentario más? Sí, claro. Bueno, es que da para mucho, ¿no? Claro, ¿no? Adelante, Y ¿sabes adelante. qué? Tenemos tiempo todavía, como media hora casi. Nos Yo quedan creo como que media. Sí. yo creo que qué bueno que me dices, porque si no me tienen que parar. No, me encanta lo que escucho y en especial coincido con lo que dices, Mariela. Yo creo que eh, este rol del cuidador, además, eh, me parece que si lo dignificamos y preparamos bien a la gente, puede ser una fuente de empleo para muchos cuidadores. La gran mayoría en país, hablo de México. La gran mayoría de los cuidadores, pues, siempre, como bien dices, primero, más del 90% son mujeres, para empezar. El rol del cuidador informal, que es el familiar, es porque te tocó, te la dejaron, ahora sí te la dejaron completa y entonces, claro, porque eres la hija o la que no trabaja o porque eres mujer, pues te toca cuidar. En detrimento de tu vida, de tus expectativas y me atrevo a decir incluso en detrimento de tu salud física y mental. Y además te impide algo muy importante, te impide ir por recursos, ¿no? Me ha tocado ver el ejemplo, no, ahí sí no tendré yo las cifras, pero de gente que se dedicó a cuidar por una situación como esta, que es lo más común. Pero que después dice, bueno, ¿y ahora cómo me gano la vida? Y una buena manera de ganársela es porque aprendió a cuidar. Entonces, el darle los elementos para eso, pues va a repercutir en su propia situación financiera. También creo que es un trabajo mal pagado en general, no solo por cuando te lo adjudican, que casi tienes que estar pidiendo de favor que los otros familiares te apoyen para cuidar a la persona que están cuidando. Es terrible eso, es muy frecuente. Y ya el que se dedica de cuidador, pues realmente, claro, cuando ya tienes una formación como enfermera, como enfermero, como asistente, ¿no? Auxiliar de enfermería, bueno, ya tienes recursos. Pero aún en esos casos, aunque te hayas formado como enfermero, normalmente, por lo menos es el caso de la mayoría de las escuelas de enfermería de mi país, te preparan para que atiendas pacientes hospitalizados. No necesariamente te preparan para vivir y trabajar como cuidador en un ambiente familiar. Entonces sí tiene sus características. Hay mucho que trabajar al respecto. Yo creo que me encanta lo que dijiste de la alianza público-privada.
Fíjate que eso normalmente se veía como algo normal hasta hace, ¿qué les puedo decir? 6, 7 años en mi país, pero bueno, el régimen actual, no voy a hablar de política, pero ha complicado muchísimo las cosas porque pareciera que son los dueños de la verdad. Y hay una especie de desprecio por la iniciativa privada, aunque viven de ella, pero hay una especie de desprecio porque no, es que nosotros lo vamos a hacer porque aquí somos muy honestos. El país está peor que nunca en corrupción, se destrozó el sistema de salud que estaba en construcción, del cual empezábamos a presumir. Hoy está completamente abatido, destruido. No les quiero decir, pues, cómo está este tema de cuidadores y de la atención a las personas mayores. Desgraciadamente se ha venido a menos, terriblemente. Y cuando quieres intervenir para ayudar, es difícil hacerlo. No digo que no se pueda, de hecho lo estamos tratando de hacer, lo estamos haciendo, pero se ha convertido en un verdadero problema porque creo que nadie puede ser tan petulante como para pensar que tamaños de esta magnitud, tú solito, porque eres un iluminado, lo vas a resolver. Son problemas que los tiene que resolver la sociedad. O sea, las organizaciones, por supuesto que todo el aparato del gobierno tiene que ayudar, pero pues la sociedad estamos para ayudar también porque, como bien dijiste, Luigi, pues es una cuestión de responsabilidad social, ¿no? O sea, pues yo realmente, pues lo hago porque pues es mi vocación, mi objetivo de vida es ayudar a los demás. Bueno, pues a mí así me formé, ¿no? Y de eso vivo bien. Pero a lo que voy es de que estos son problemas que tiene que partir de la sociedad. Yo siempre he sido, los grandes cambios se generan desde la sociedad. De aquí, pues esperanzados a que agarre, como decimos, a que agarre la onda el gobierno o agarre la onda las grandes instituciones que son paquidérmicas, para tomar decisiones son paquidérmicas, son lentas. Y nosotros lo que necesitamos es moverlo desde la sociedad. De ahí la labor que haces, Luigi, por eso siempre te estoy ensalzando, porque estás duro y duro y duro y estás picando piedras de la sociedad y de repente ya nos jalaste a todos, ya nos volviste locos y todos estamos ahí metidos. Porque desde aquí estamos haciendo denuncias, desde aquí hacemos ideas y algunas pegarán, pero al final de cuentas, algo estamos haciendo en favor de los demás y por lo menos mucho haremos con visibilizar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, el que ahorita visibilicemos el tema de los cuidadores, mira, algo está pasando. ¿Te acordarás, Luigi, que lo comentamos en una ocasión, con esto cierro? El año pasado la OEA aprobó la necesidad de que todos los países hagan leyes de cuidados en sus países. Bueno, y es una base. ¿Y eso por qué se logró? Pues por personas y grupos como tú que están de necios, duro y duro y duro. Y seguramente algo tuviste que ver, no sé si mucho o poco, pero así en todos los países habemos algunos necios que estamos duro y duro y duro pegándole. Y mira, ya por lo menos yo ya he escuchado en el discurso de dos, tres políticos importantes en mi estado y en mi país, que ya tocaron la palabra del cuidado. Órale, ahora no hay que soltarlos duro con ellos para que apoyen este tipo de cuestiones, ¿no? Gracias. Es, antes de pasar a otro, sí, también habían, aunque algunas personas estaban en esa disyuntiva de cambiar o no cambiar el nombre de cuidador, pero lo importante aquí era sí distinguir, por ejemplo, eh, cuando la persona que se asiste, porque algunos casos la persona tiene alguna discapacidad motora, pero no cognitiva, o sea, no tiene problemas cognitivos y por lo tanto esta persona puede ser como prácticamente, como yo digo, una figura como el jefe de la oficina. Es decir, porque tú tienes la plena autonomía de decidir sobre ti y por lo tanto el cuidador prácticamente se convierte en un asistente, en el sentido eso, ¿no? Lo que yo acabo de decir. Entonces la situación es un poco diferente cuando enfrentas ya a una persona que ya ni siquiera puede tener autonomía porque de repente está con una demencia, ¿no? Entonces ahí, esa es la única cuestión ahí que ha sido tema de debate, pero ahí nada más. Entonces, podríamos ahí entrar con un comentario más de Sergio. Sí, digamos, es cierto que
cuando, por ejemplo, ¿no? En caso personal, Ujú, en Cuidomi, ¿no? No todos los servicios, digamos, son los mismos, ¿no? Hay casos en donde ujú, hay personas mayores que están plenas de sus facultades y a lo claro, mejor quieren un apoyo, alguien que los acompañe, converse. Entonces, digamos, hay personas cuidadoras, mayormente, que pueden hacer eso, ¿no? Y así hay otro tipo de patologías más complejas, pacientes posoperatorios o que están en cama. Ahí ya se recomiendan tal vez otro tipo de personal con un poco más de experiencia, más formación que pueda atenderlo, ¿no? En ese sentido, sí, sí hay dos tipos, digamos, de formas de acompañar, de atender a este tipo de personas. Y bueno, también otro punto que comentó Marco, si no me equivoco, a veces el tema del sueldo, y Mariela también, ¿no? Que no es a veces al cuidador, la cuidadora no se le es tan bien remunerado, ¿no? Sí, sí es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, a veces hay familias que solicitan estos servicios, eh, y hay algunas que sí, digamos, su presupuesto está promedio, digamos, ¿no? En promedio a lo que solicitan las cuidadoras, pero hay algunas que, por ejemplo, solicitan por muy, muy bajo sueldo o piensan que es su vocación o lo debe hacer casi gratis. Y bueno, si bien es cierto, entendemos que a veces hay casos en donde no les alcanza o no tienen el presupuesto, pero nosotros tampoco podemos obligar a cuidadoras a que acepten esos tipos de trabajo, ¿no? Si no les favorece, si no les parece, no podemos exigirles eso, ¿no? Por ahí sí, creo que, por ejemplo, tu labor, Luigi, lo que tratamos de hacer es un poco concientizar a la población, ¿no? Que es otro trabajo es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Y también debe ser remunerado y en realidad es un trabajo a veces bien agobiante, puede ser bien estresante, de acuerdo a la patología de cada paciente y, y entre, digamos, tal vez más gratificante sea, se le trate tal vez, se le valore un poco más, el servicio también va a mejorar, ¿no? Como en cualquier trabajo, ¿no? Si digamos, en un trabajo te pagan lo mínimo o menos de lo mínimo y es poco valorado, a veces ni ganas te dan, ¿no? Entonces, por ahí sí creo que hay que hacer trabajo de concientización también a la población. sí, claro que sí. Mariela, ¿algún comentario? Sí. Sí, yo quería, me pareció interesante lo que hablaba Marco, eh, que efectivamente, o sea, el personal profesional, las técnicas en enfermería, y hablo en femenino, por ese 90% que es casi la población que estudia o atiende este tipo de servicios, las licenciadas están más orientadas, de lo que yo he podido apreciar, hacia el cuidado de la enfermedad y no necesariamente hacia, digamos, la prevención o la contención, que es lo que en la mayor parte de los casos se necesita para el cuidado o la atención de personas mayores en domicilio, ¿no? Sabemos que a nivel mundial, cuando se nos pregunta dónde queremos envejecer, tendemos a decir en nuestra casa, en nuestro contexto, en el sitio que conocemos, ¿no? Pero evidentemente tenemos en ese proceso, se van a presentar algunas pérdidas funcionales y en unos más que llegue al nivel de dependencia, ya sea leve, moderada o grave, en otros menos, pero el tema está en que no es solamente atender la necesidad, digamos, del síntoma de la enfermedad, sino también ayudar a la persona a tratar de mantener esa autonomía, ese nivel de independencia el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces creo que ahí hay también como que ¿cómo podría decir? Un bolsón de necesidades que no están siendo miradas, que no necesariamente necesiten un profesional técnico, o sea, un profesional que efectivamente sepa sepa utilizar ya técnicas de enfermería u otro tipo de acciones, pero que sí entienda ese proceso de envejecimiento
y pueda acompañar a esa población envejeciente, ¿no? Es de alguna manera una suerte, digamos, nos preparamos para cuando vienen los niños, ¿no? Nos preparamos que la casa esté, restringimos, digamos, los puntos de peligro, estimulamos a los niños desde temprano para que puedan desarrollarse bien, y en el caso de las personas mayores también se necesita la habilitación de los espacios, vivan solos o vivan acompañados, para poder reducir los riesgos, para poder darles esa mayor autonomía, darles esa capacidad también de relacionamiento y de seguir sintiéndose útiles, ¿no? Y de proveerlos de esa estimulación para que el cerebro y el cuerpo siga trabajando y siga funcionando en óptimas condiciones o en las mejores condiciones posibles el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces creo que ahí hay un espacio que no está siendo cubierto porque es cuando no necesitas todavía una técnica en enfermería, pero sí necesitas una persona. En nuestros países tenemos el personal doméstico que puede tener conocimiento y manejo de las labores domésticas, pero que no conoce el proceso del envejecimiento y cómo puede apoyar en esa conversación, en esa ayuda, en ese juego que permita que la persona siga estimulada y conectada con su realidad. Perfecto. Adelante, Marco. Híjole, qué bonito programa, la verdad, qué interesante todo lo que escuchamos. Fíjense que aquí coincido con lo que dices, Mariela. Yo creo que acá, bueno, les pongo un ejemplo. Nosotros formamos cuidadores. Estamos trabajando en un diplomado de cuidadores. De hecho, ahorita estamos en un grupo, ya casi vamos a terminar con este. Después les compartiré, si me lo permite, Luigi, la publicidad, porque además se Ya, no puede hay hacer en problema. No hay línea, se puede problema. hacer en línea. Y lo primero que les enseñamos, Mariela, es que tienen que aplicar algunas pequeñas pruebas que le permitan identificar el grado de dependencia funcional, porque como bien dices, bueno, hay desde el que no puede hacer nada, es un paciente de custodia, como les llamamos, que todo lo tienes que hacer por él, pero efectivamente un grave problema que a veces es el que más te afecta, se llama soledad. Y el acompañamiento es fundamental. Hoy, como nunca, increíblemente estamos más conectados que nunca en la historia de la humanidad. Y sin embargo, los problemas de soledad son cada vez mayores. Lo vemos en esas experiencias en Inglaterra de tener que crear un ministerio de la soledad. En Japón lo están haciendo también. Y entonces decimos que ¿qué está pasando? Y los japoneses están felices porque ya hay robots que los acompañan, ¿no? Y ay, qué bueno, y ahí platico con el robot, ¿no? Bueno, no sé si culturalmente a todos nos gusta igual. Creo que a todos nos gusta y además cerebralmente es mejor el contacto directo, cara a cara con la gente, en todos sentidos, hasta por estimulación de la plasticidad neuronal. Pero algo que es fundamental, creo, es eso, es que no es solo que técnicamente estés bien preparado, sino humanamente estés bien preparado y mucho ayudas con el hecho de brindar compañía. Desde ahí empieza. Luego entonces, efectivamente, claro que tienes que saber técnicamente incluso cómo, bueno, cómo darle de comer al que no puede, cómo cambiar, cómo la higiene, los traslados. Por supuesto que eso lo enseñamos en el diplomado. Pero lo primero que enseñamos es que hay algunas formas prácticas, si es que no lo tiene el paciente ya, porque ya el equipo tratante ya saben el nivel de dependencia que tiene, pero hay algunas pruebas sencillas que tú puedes hacer para empezar a diseñar tu trabajo de intervención como cuidador. Eso es bien importante. Y ahí, como tú bien dices, pues son una serie de escalas vamos, ya universalmente más que probadas, que te permiten tener un muy buen punto de partida para hacer tu labor como cuidador. Y ese bolsón que le llamaste, creo, sí, es que es otro tema, es otro tema. Y tocaste otro tema que es el de las trabajadoras domésticas, que por un lado sería muy bueno que estuvieran preparadas, pero también a veces, ahora ya me voy del lado negativo, para que veas que me gusta polemizar. Este, y el otro tema, que a esa muchacha que nos hace el favor de hacer las actividades domésticas, pues ahora también te encasqueto la labor de cuidador.
por el mismo precio, claro, ¿no? Porque además la idea es no pagar y entonces, pues, ¿a quién tengo? Ah, pues a fulano, pues, ayuda a hacer el quehacer de la casa y de paso que cuide también a mi mamá. Eso pasa también mucho y eso también a veces es bueno, pero a veces no tanto, porque a veces el nivel que se le da a un cuidador, sin denostar ni mucho menos a quienes nos asisten en casa, que si no fueran por ellos, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, pero a veces se minimiza la labor del cuidador pensando que también cualquiera lo puede hacer. Híjole, entramos también en un tema ahí, en un agujero negro, ¿no? En donde, ay, por un lado echas mano y a veces quien lo hace y termina siendo lo mejor, incluso que los hijos o los familiares. Uy, pero también eso a veces no necesariamente favorece, pues que se le dé el lugar que debería de tener el cuidador, como el lugar que debe tener el quien nos asiste en casa o el lugar que todo ser humano se merece, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema. Es todo un tema y se da muchísimo. Y claro, sobre todo, digamos, en familias que tienen ese tipo de situaciones, de pensar que su familiar, la persona mayor, está cuidada porque tiene alguien que le dé los alimentos y que lo apoye, digamos, en cuanto a las tareas de casa, pero no en cuanto a las tareas de humanas, de desarrollo humano y ese contacto emocional, ¿no? O sea, creo que es algo que desde mi punto de vista, es una distorsión de nuestros mercados, ¿no? Que no se da evidentemente en continentes como el europeo, como en Estados Unidos. Nosotros sí, o sea, hay un gran grupo de familias que tiene personal doméstico y que le cuelga, como tú dices, la chapita de cuidador. Ah, está. Bien dicho, con María. ¿Algún comentario, Sergio? Nos quedan. Sí, sí, bueno, sí es cierto lo que comentan, incluso a nosotros también nos han llegado solicitudes de familias que necesiten a alguien que lave, cocine, planche, cuide a la abuelita y saque a pasear al perro, o sea, haga de todo. Sí, ya me En- imagino. Entonces, ahí es un tema porque, no digamos, nosotros tenemos que explicarles un poco, ¿no? Que digamos que la cuidadora o la enfermera se dedica enteramente al paciente, ¿no? Hay casos en donde, digamos, la cuidadora o la enfermera puede hacer comidas de media mañana, media tarde, un juguito, algo un poco más ligero, ¿no? Pero cocinar para varias personas o trapear, ya digamos, no forman parte de las actividades propiamente de la cuidadora, ¿no? Para esas funciones está otro tipo de personal y es un tema cultural, creo, que poco a poco se puede ir trabajando, ¿no? Ah, justamente, yo quería también comentar que nosotros ya hemos realizado dos conversatorios sobre experiencias de cuidadores. Es decir, y fue muy, muy interesante, porque ahí justamente ellos daban a conocer tanto las dificultades y el ingenio que tenían que, ¿no? Cómo resolvían algunas situaciones, y me pareció realmente muy interesante porque conocer, ¿no? La experiencia directa de la persona que está en el cuidado me pareció muy, muy bueno realmente. Y por eso es que, y esos eventos que hicimos dos, realmente tuvieron buena recepción, sobre todo del público, porque incluso había una que había llegado hasta la cárcel, en el sentido, no que no para encerrarla, sino porque había asistido a una persona que estaba en cárcel. Entonces, y me explicaba también algunos temas que uno desconocía totalmente, ¿no? Y casos insólitos. Una cuidadora que incluso ya era como un asistente de su bodega, de su negocio, hay de todo, lo que es increíble en este campo. En este campo se da de todo. Y eso del servicio doméstico también es muy, yo diría, relativamente común, también que ocurra eso. Entonces, eh, María, entonces ahorita para vernos, ya, entonces sería el último comentario para cada uno breve. Empezamos con Marco, porque, ¿no? Pues mira, yo creo que como todo tenemos que encontrar el lado bueno de las cosas.
así como decimos que estas cosas pasan, son reales y ni siquiera son poco frecuentes, insólitas pueden ser, pero no son poco frecuentes. También, ¿por qué nos escogen a los latinos para que cuidemos en otros escenarios? Por ejemplo, en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa misma, e incluso en España, que aunque compartamos idioma, no siempre actuamos igual. ¿Por qué la gran mayoría de los cuidadores somos latinos? ¿Por qué? Porque precisamente tenemos ese lado humano y ese abrazo que damos. Sabemos abrazar, somos cálidos. Es el ejemplo de las enfermeras que han llegado, que necesitan enfermeras en los Estados Unidos y llegan de Filipinas y de la India. Y pues no, o sea, no hay manera de que Hay tienen otra conexión. cultura. No estoy hablando ni mucho menos mal de ellos, pero es otra Claro, manera claro, de ser. Por claro. eso los latinos nos pelean, les gusta que estemos en su casa, Entiendo, entiendo. por eso nos meten ojo, nos meten, y estoy hablando en primera persona, por eso entramos a sus casas, o sea, porque no cualquiera entra, yo no permito que entre a mi casa cualquiera, y la gran mayoría de los cuidadores son latinos. Bueno, aprovechemos esas cosas buenas que tenemos, preparémonos bien para hacerlo bien, para ganar bien cuando te dedicas y vives de eso, dignamente, pero porque haces un trabajo también tan digno, pero tan humano y al mismo tiempo técnicamente correcto, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar una variabilidad, por eso digo que es complejo, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar una variabilidad. Aprovechemos las cosas buenas que tenemos, creo que eso, yo me quedaría con eso. Entonces vamos a pasar al último comentario de Sergio y cerramos con Mariela. A ver, Sergio. Bueno, complementando a lo que dice Marco, sí es cierto, ¿no? Incluso en otros países o incluso he visto emprendimientos que buscan generar modelos predictivos para que eh, una persona mayor hable con una máquina y digamos esa máquina le converse, digamos se distraiga, pueda hacer, digamos, pueda acompañarlo, entre comillas, ¿no? Pero yo confío, digamos, que la tecnología va a seguir avanzando, pero igual, pese a ello, no va a haber nunca como el calor humano, un abrazo o la empatía, tal vez, de otra persona, ¿no? Entonces, por ahí creo que el cuidador es el que realmente puede hacer esa función, ¿no? Obviamente un cuidador empático, ¿no? No un cuidador con poca paciencia, pero sí, ¿no? Y es un bonito desafío en realidad porque siento que al menos en el Perú hay bastante trabajo por hacer y bueno, estamos ahí para tratar de apoyar, dar nuestro granito de arena, ¿no? A tratar de cambiar esto. Pero bueno, tu último comentario, Mariela. Eh, los latinos apapachamos, pues por eso nos quieren, porque Esa somos es la así, palabra. apapachadores, cariñosos, ¿no? Sí, sí. Eh, nada, mira, de oír de toda la conversación, sale uno reafirmarnos en las grandes necesidades que tenemos, ¿no? Y a su vez las grandes oportunidades que tenemos. Tú sabes que yo soy una convencida de que hay oportunidades, pero no para mirarlas desde el punto de vista puramente mercantilista, ¿no? Sino entendiendo que es para ayudar a resolver problemas de nuestra sociedad y para de alguna manera también preparar el mundo en el que nosotros queremos envejecer y en el que queremos vivir a futuro. Yo en los últimos años les pregunto a mis amigas, ¿no? O sea, ¿qué quieres, dónde quieres vivir? ¿Cómo quieres envejecer? Y la gente no tiene muchos reparos en mirar su propio envejecimiento, ¿no? Y cuando es, como decías al principio, una etapa de la vida. Es una etapa donde hay pérdidas, pero que también hay muchos disfrutes. Entonces hay que aprovecharlo, hay que mirarlo desde el punto de vista de empresa, cómo podemos aportar tanto en plantear soluciones que evidentemente generen un win-win para todas las partes y cómo también podemos impulsar las políticas públicas, las uniones con las alianzas público-privadas para poder juntos enfrentar esta situación, esta tendencia que es a nivel mundial.
Sí, bueno, les agradezco mucho su participación. Ahí creo que ha sido un programa, digamos, una actividad excelente, diría yo. Creo que los temas han sido muy bien desarrollados y creo que vamos a seguir con estos conversatorios porque me parece que están aportando mucho. Y este es el segundo conversatorio que hacemos sobre la empresa privada, no es el primero, y me parece muy importante. Entonces, bueno, siempre tengo que, al final, ¿no? ¿Cómo le llamaban los servicios parroquiales, como le llaman de broma, ¿no? Cuando terminaba la misa. Bueno, en realidad, este sábado 22 de febrero, desde el mediodía a las 12, el programa gerontológico sabatino aborda el tema un verdadero enfoque preventivo para la gerontología y el lenguaje como elemento crucial en la formación gerontológica. Porque si bien es cierto, a veces al lenguaje no lo tomamos no lo vemos tan importante, este factor comunicador que tiene el lenguaje sí podría llevar a ambigüedades y a dificultades de comprensión. Y por eso es que estamos de acuerdo, al menos de la Unidad Vanguardia Gerontológica, consideramos que sí, que deberíamos ser cada vez más estrictos para buscar la precisión. O sea, digamos, que quitar ese elemento de ambigüedad que genera justamente. Entonces, por eso es que lo consideramos muy importante, como digo acá, como elemento crucial en la formación gerontológica y también un enfoque preventivo para la gerontología. También debería significar no solamente a las personas mayores, como las políticas públicas, generalmente se habla siempre de política pública para las personas mayores, ¿no? Pero no hay una política pública preventiva del envejecimiento de toda la población, eso no existe, porque ese sí debería haber. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya cultura gerontológica, que haya conocimiento sobre el proceso de envejecimiento en todas las áreas o todos los, digamos, los niveles educativos, desde el colegio hasta las universidades. Todos deberían tener nociones básicas de gerontología. Eso es una propuesta que estoy ahí trabajando también. Bueno, entonces ahí, muchísimas gracias nuevamente por su participación y ya nos estamos viendo en cualquier momento.